de la Red Colombiana de la Filosofía de la Religión, red que está dentro de los organizadores de este coloquio. También tenemos a la revista Horizonte Independiente y a la Universidad del Bosque acompañándonos en la organización de este evento. Como les decía previamente, estamos en la sexta ponencia. El nombre, el título para la conferencia, para la ponencia que nos reúne el día de hoy es el onanismo de evento creador a espantoso pecado, a cargo del profesor Pablo Andrés Villegas, quien es magíster en filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es catedrático e investigador de la misma universidad, docente vocacional de la Universidad EAFIT y ha publicado varios libros y artículos académicos. Es conferencista, ensayista, actor de teatro, gestor cultural y escritor de poesía. Agradecemos mucho al profesor Pablo Andrés. Bienvenido a este espacio del coloquio, bienvenido a la Red Colombiana de la Filosofía de la Religión. Qué bueno poder compartir y escuchar hoy las palabras de su investigación. Entonces le damos paso. Bueno, antes de darle paso, mejor algunas recomendaciones previas que nunca sobra. Les pedimos a todos aquellos que están conectados pues que mantengan sus micrófonos cerrados. Desde el momento en que empiece la conferencia pueden empezar a dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. O si lo prefieren, ir pidiendo la palabra y al final de la conferencia, que dura alrededor de unos 45 minutos, pues podemos dar la palabra para que ustedes prendan su micrófono y su cámara y así tengamos el conversatorio y la sesión de preguntas. Bueno, creo que no siendo más, bienvenido de nuevo, profesor Pablo. Adelante con la ponencia titulada El onanismo de evento creador a espantoso pecado. Gracias, Jeffrey. Bueno, también muchas gracias a la revista Horizonte Independiente, que hace parte pues de la organización de este evento, de este coloquio, a la Universidad del Bosque y a la red de investigadores de filosofía de la religión, a la cual también pues públicamente no había tenido como la oportunidad de dar las gracias por haberme recibido, por permitirme pertenecer a sus miembros y pues obviamente también como un agradecimiento extensivo por permitirme pues compartir esta pequeña reflexión, esta pequeña ponencia pues que voy a realizar en esta tarde. También agradezco a algunos de mis estudiantes que acogieron la invitación que les hice y están pues aquí acompañándonos, y a mi esposa que también está conectada escuchándome. Bueno, entonces sin más preámbulos empecemos. Bueno, otro detalle pues que también es importante decir es que yo tengo un semillero de investigación en erotismo y filosofía, y parte de lo que yo voy a compartir con ustedes pues también se desprende de ese semillero, del cual también pues le doy las gracias a los estudiantes que hacen parte de él, a la profesora Gloria Mildred, que también hace parte de él, y que pues en conjunto hemos ido como construyendo ciertas intuiciones y ciertas reflexiones en torno al erotismo. Entonces vamos a mirar pues digamos una forma de contexto, digámoslo así, de dónde nace digamos esta reflexión, a partir de qué elementos podríamos decir que nace esta reflexión. Lo primero es que el centro, digamos, de la pregunta que yo me hice respecto al onanismo, o más conocido como la masturbación, nace a partir de unas lecturas que hice sobre la cultura sexual sumeria y la cultura sexual egipcia.
Todos nosotros sabemos que gran parte de los elementos culturales, religiosos, históricos, sociales, incluso políticos que tenemos en Occidente se deben a la influencia que tuvieron los sumerios, los acadios, los babilonios, los egipcios, en las culturas posteriores, como la cultura griega, la cultura romana, algunas culturas indoeuropeas que fueron recibiendo como la influencia a través de, de la expansión del Imperio Romano. Listo. Entonces, por ahí me dicen que hay alguna falla de sonido. Bueno, no sé si sea eh, de parte mía como emisor o será de pronto el receptor. Si se repite, pues estoy pendiente para corregirlo. Entonces, les decía pues que toda esta influencia que se recibe de los sumerios y de los egipcios, entonces es la que en gran parte pues enriquece nuestras culturas. De allí pues que la lectura que estaba realizando sobre la cultura sexual, sobre la sexualidad de, de estas civilizaciones antiguas, eh, precisamente fue la que me generó como la intuición o la duda. Regálame un minuto. Bueno, voy a sostener el micrófono aquí a ver si así solucionamos el asunto del sonido. Entonces, bueno, en ese contexto, entonces, primero partimos de la idea de que existe una tradición oral detrás de todo esto, ¿cierto? Entonces, el nacimiento de la escritura se genera precisamente en torno a una tradición de contarse en historias, contarse en cuentos, ¿listo? Entonces, propiamente hablando de los sumerios y los egipcios, después de mucho tiempo de haber escuchado las historias y de haber, digamos que interiorizado, haber guardado en su corazón y en su mente todo lo que se venía diciendo, viene a aparecer la escritura. Las primeras formas de escritura pues fue la escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica, que luego fueron como desarrollándose, digamos, evolucionando en formas de escritura más elaborada, inclusive escrituras silábicas y luego escrituras alfabéticas. Listo, entonces, digamos que en ese contexto del contarse historias es que nace esta reflexión en torno a la masturbación, precisamente porque dentro de todas esas historias que se contaban, aparece la otra parte del título. De pronto suena un poquito desordenado después de hablar 5 minutos. La otra parte del título de la ponencia, ¿cierto? Y es precisamente el evento creador, ¿cierto? ¿Cómo es un evento creador a partir de la masturbación? Vamos a ver enseguida cómo a partir de unos mitos que se contaron eh, en Egipto y en Sumeria, a partir de unos mitos que involucran los actos sexuales de los dioses, vemos cómo hay toda una cosmogonía, cómo hay toda una comprensión del universo, y entonces precisamente allí es donde nace pues este asunto del que les estoy hablando. Bueno, un asunto también de contexto, los jeroglíficos aparecen en Egipto más o menos en el tercer milenio antes de Cristo, ¿listo? Pero son los griegos los que les dan este nombre, porque dentro de las particularidades que tiene el jeroglífico estaba servir como a asuntos religiosos. ¿Listo? Entonces aparecen primero como con este sentido, con esta intención, y de allí que los griegos asuman que se trata de escrituras sagradas o de grabados sagrados, listo, es decir, jeroglíficos, hieroglíficos. Entonces, los jeroglíficos pues están constituidos por ideogramas, que son figuras que recrean ideas, pictogramas, que son simplemente figuras que representan lo que muestran, y fonogramas, que de allí viene pues lo que sería una escritura posterior, como la escritura silábica.
Listo. Ya el asunto de los determinativos, pues eso es un asunto pues ya filológico que de pronto algunos de ustedes pues conozcan, otros no, y que tiene que ver pues propiamente con el asunto de la traducción del jeroglífico, la influencia que puede tener un determinante al momento de traducir el texto. Para mayor ilustración, a mí siempre me gusta recomendar este documental muy reciente sobre la tumba de Saqqara. Allí explican el asunto de los determinativos y cómo permiten realizar una traducción a partir de estos. Listo. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Cómo pasamos de un evento creador, que es la intuición inicial de esta ponencia, a un pecado espantoso, como se va a replantear el asunto después? Lo primero que hay que decir es que en estas culturas antiguas, como las egipcias, hay un cierto sentido por lo erótico de una manera muy marcada, digámoslo así. Este es un fragmento de un poema egipcio, y entonces este fragmento se titula Sueños de fragancias. Vamos a ver cómo va constituyéndose pues ese sentido de lo erótico para ya luego ir como conectándonos un poco con el asunto del onanismo. Entonces este dice: cuando sostengo a mi amor apretada y sus brazos posan rodeándome furtivamente, soy como un hombre trasladado al punto, o como alguien en las extensiones de cañas, cuando el mundo entero de pronto estalla en flores. En esta tierra de sueños, de fragancias del mar del sur, mi amor, tú eres esencia de rosas. Todo el poema gira en torno a lo aromático, ¿sí? Al olor. Listo. Los campos de Punt son precisamente unos campos donde se siembran especias, y el autor pues se siente trasladado a este lugar, digámoslo así. Y este es otro poema que aparece frente a esta ilustración que nosotros vemos en esta tablilla de arcilla recortada. Ustedes saben que, pues, valga decirlo, los ingleses, cuando recorrieron Egipto en busca de los tesoros pues perdidos en las tumbas, pues ellos, para poderse llevar las muestras a los museos a Inglaterra, tenían que recortar las piedras y todo el asunto, arrancar las paredes para poder llevarse esas muestras. Algunas no era posible llevarlas, obviamente, entonces las dibujaban o hacían copias, ¿sí? Pero normalmente lo que se hacía era arrancar los pedazos, recortarlos y llevárselos para los museos. Entonces, aquí tenemos un pedazo recortado donde aparece Nefertiti y su esposo en una posición como para darse en un beso. ¿Listo? Creo que es bastante evidente. Y el poema que aparece pues al pie de esta tablilla dice: cuando nos besamos y sus labios se entreablen, vuelo a la altura de las nubes sin cerveza. Qué paraíso ganado, qué plenitud, qué vuelco celestial de los acontecimientos. Ah, alza una para Menkat, Nuestra Señora del Licor, pero mantén la boca apretada sobre la muchacha. ¿Listo? Esta entonces hace referencia digamos, a la parte erótica del beso, comparándolo con tomar cerveza, con la embriaguez del licor. Listo. Volviendo a nuestro tema inicial respecto a la masturbación, encontramos dentro de los fragmentos que nos quedan de los sumerios una referencia a un mito bastante conocido, que es el mito de Enki. El dios Enki, que es el que ustedes ven de segundo de derecha a izquierda, que está como subiendo una pierna sobre un montículo elevado, listo, y parece ser que de su brazo está saliendo una fuente de agua. Ahí se ven los pececitos, listo. Y por detrás, por la espalda de él, aparece otra fuente. ¿A qué hace referencia esta imagen tan
interesante, tan significativa, a que precisamente Enki, dentro de la mitología y de la tradición sumeria, es quien crea el Tigris y el Éufrates. Y ya sabemos por la historia de las primeras civilizaciones, por todo el asunto de la Mesopotamia y todo eso, cuál es el valor, cuál es la importancia de estos dos ríos para estas primeras civilizaciones, ¿cierto? Eh, Precisamente que se asienta, la Mesopotamia que se asienta en medio de estos dos ríos, precisamente hace referencia a todo esto. Entonces, el mito cuenta cómo Enki crea el Tigris y el Éufrates. Y lo hace de una manera muy sencilla. Enki, pues, emana, él nace, se autocrea o aparece por su propia fuerza, y entonces como es el único Dios, está solitario, ¿cierto? No tiene una forma natural de tener hijos. ¿Listo? Entonces, Enki se masturba sobre una tierra seca y de su masturbación nacen precisamente el Tigris y el Éufrates. Esta es como el mito más antiguo que hace referencia a este tipo de actividad. ¿Listo? Y entonces aparecen estos dos ríos que van a ser tan importantes para estas civilizaciones, que van a crecer y van a enriquecerse en torno a las fuentes de vida, a las fuentes acuáticas. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo pues el detalle de Enki. Dentro de la cultura egipcia también vamos a encontrar varias distintas, muchas manifestaciones sobre la masturbación. De hecho, de hecho, en los poemas es muy común que esto aparezca. Pero aquí tenemos dos ejemplos, un poema acadio del 1850 a.C. y un poema sumerio que se supone es el poema más antiguo, el poema erótico más antiguo que existe o que haya sido descubierto, que pertenece al 2100 a.C. Obviamente, en el tercer y cuarto milenio, es decir, muchos más años antes de que apareciera este poema, ya habían algunas inscripciones y ya habían algunos dibujos, pinturas en el arte rupestre y en el jeroglífico que hacían referencia a lo erótico. ¿Listo? Pero inclusive habían estatuillas de arcilla que hacían referencia a esto. Sin embargo, este es el primer poema completo, estructurado, con sus versos y sus estrofas, y por eso se toma como el primer poema, no porque antes no hubieran habido expresiones, digámoslo así, entre comillas, poéticas, sino porque en esencia es el primero. ¿Listo? Dentro de la literatura, pues. Ahí están los dos enlaces, por si alguien quiere ir y leerlos de una manera más completa, más profunda. Listo. Entonces, el poema acadio termina diciendo: acerca tu mano izquierda, toca mi parte dulce, acaricia mis pechos, entra, he abierto mis muslos. Claramente, claramente se ve la invitación, en este poema es una mujer la que habla, claramente se ve la invitación de esta mujer para que su pareja la masturbe, ¿cierto? Porque le está diciendo precisamente: toca mi parte dulce. Lleva tu mano izquierda, toca mi parte dulce. Es un poema, entonces vuelvo y repito, acadio de 1850 a.C. Y luego tenemos este poema sumerio que dice: tu sitio dulce como la miel, ojalá pusieras tu mano sobre él. Pon tu mano sobre él como la tapa de una copa, extiende tu mano sobre él como la tapa de una copa. Evidente también, ¿cierto? No es mucho lo que hay que aclarar respecto a este poema, la indicación es clara, ¿cierto? En ambos poemas se está invitando a realizar una masturbación y se está haciendo digamos, de una manera muy directa. No se está utilizando una metáfora literaria ni nada, entonces sí estamos hablando de
2000 años antes de Cristo. ¿Listo? Entonces ya ahí hay como una construcción de un imaginario, ¿cierto? Lo interesante también que hay que resaltar de este segundo poema, de este poema sumerio, es que en él eh, los que tengan pues la posibilidad, la dicha, la fortuna de leerlo completo, se hace referencia a un rey que era el rey Chusin. El rey Chusin perteneció o fue rey en Sumeria más o menos en el cuarto milenio antes de Cristo, y el poema data del 2100, es decir, unos 2000 años, hace referencia a un rey que existió unos 2000 años antes de que apareciera el poema. Es algo pues relevante, interesante que retomar allí en este poema. Luego pasamos entonces a los egipcios. Eh, Atun, el primer dios, o el dios primordial, también nace por emanación. No sé, a mí me encantan estas figuritas que hacen de los dioses, me parecen muy bonitas. Ay, disculpan que haya compartido esta y no una imagen sacada de un jeroglífico. Entonces, Atun, resulta que Atun también nace por emanación, se cree que es fruto del océano, es decir, sale del océano como un dios acuático, y este dios, estando solo en el desierto, también se masturba a orillas del... entonces, unos dicen que de esta masturbación nace el Nilo, tal cual como el mito sumerio. Otros dicen que no, que lo que él hace es masturbarse precisamente sobre el Nilo, y cuando cae el semen sobre el agua, nacen Chu, que es el dios de la luz y el aire, y Tefnu, que es la diosa de la humedad. Estos dos hijos de Atun. Entonces, en otras versiones del mito, un poco más posteriores, eh, casi tolemaicas, dicen que el dios recoge el semen, se lo lleva a la boca y escupe a sus hijos. Listo, entonces digamos que hay una versión un poco modificada. Eh, Quedémonos con la primera, listo. De esta expulsión nacen sus dos hijos. Entonces, estos dos, Shu y Tefnu, se unen, listo, de una manera natural, digámoslo así, como pareja, pero pues obviamente estamos hablando de un incesto, es una pareja de hermanos, eh, y como pareja tienen a la diosa de la noche, que es Nut, y al dios, o más bien la diosa de la bóveda celeste, Nut, y el dios de la tierra, Geb. Listo. Entonces ellos, pero se juntan, pues digámoslo, entre comillas, de una manera natural. Y entonces tienen a estos dos hijos. Estos dos hijos también a su vez, Nut y Geb, van a ser pareja, y una pareja incestuosa, valga repetir, y de esta pareja van a nacer otra serie de dioses, eh, y pues van a ser muy lúbricos, muy enamorados, muy eróticos según la tradición. Viendo que eso se estaba como saliendo de las manos, Atun decide castigar a Chu y a Tefnu, decide castigarlos, perdón, no, Atun decide castigar a Nut y a Geb, listo, a sus nietos, pues, decide castigarlos para que no sigan teniendo relaciones sexuales de una manera tan desenfrenada, y entonces los separa. Así ellos explican, cosmogónicamente hablando, explican cómo la bóveda celeste está allá alejada de la Tierra, que está representada por Geb. Entonces Nut queda separada de Geb, para que estos dos no se puedan volver a juntar. Listo, ese es el castigo. Por eso, casualmente, en casi todas las figuras que hay sobre estos dos dioses, aparece su padre, Chu, separándolos. Por ejemplo, en el caso de este grabado, que es tomado de un papiro funerario, vemos cómo Chu está aquí. Si ustedes logran verlo aquí, listo.
Este círculo, esta monedita que hay aquí, es la representación de Shu, separando a Nud y a Geb. Listo. Y en esta imagen de la izquierda vemos a Atun eh, en una figura que recibe el nombre de figuras itifálicas. Literalmente, literalmente son figuras que tienen el pene erecto. Dentro de muchos templos, sobre todo de templos dedicados a la diosa Hathor, aparecen muchas figuras itifálicas como maneras cultuales. Se cree que ese tipo de veneración, de culto que hacían los egipcios, era representando, o más bien implorándole a la diosa tener la virilidad y la fuerza para la procreación y todo lo demás referente a este órgano sexual. Listo. Entonces ahí tenemos un jeroglífico itifálico de Atun, y a la derecha tenemos una imagen de Geb haciéndose o practicándose algo que a simple vista parece una autofelación. Listo. Este es tanto el papiro como el trozo que vemos a la izquierda, el fragmento, pertenecen a la tumba de la reina Genutawi del tercer periodo intermedio, es decir, de la dinastía 21, más o menos en el 1000 antes de Cristo. Listo. Entonces vemos ahí entonces todo lo referente al castigo que envía Atun sobre Nut y Geb, y el cual es, digamos, llevado a cabo por Shu, siempre interviniendo en la relación de estos dos enamorados. Acá vemos una figura iluminada. Sí, esta es una estela de granito, pero la vemos iluminada con colores sobre un papiro posterior. Listo. En el que aparece precisamente Nut como bóveda celeste, y Geb es el que está recostado detrás de estas tres figuras. Listo. Ese es Geb, allí recostado. Esta es como la forma más típica de la representación del mito, en el que son separados. Algunos especialistas dicen que en esta imagen Ba está masturbando a la diosa. ¿Listo? Eso lo dicen los especialistas porque precisamente una de sus manos, la mano derecha, está sobre su vagina, y la mano izquierda sobre uno de sus pechos, sobre sus senos. Entonces, digamos que los especialistas pues proponen esa mirada un poco erotizante del mito. ¿Listo? Vemos la bóveda celeste recreada de una manera muy bella en su azul con las estrellas, y abajo Geb extendido sobre el suelo. Y estos dos personajes que aparecen acá son el mismo, son el papá, evitando pues que ambos se reencuentren, digámoslo así. Dentro de este mito, dentro del mito de la creación, hay algo que quisiera como citar aquí, que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, y precisamente hace referencia al texto que está allí citado. Y es que los egipcios pensaban que la palabra proferida era una palabra creadora, pero no era algo propio de los egipcios, sino que era algo propio de la región en la que habitaban. Listo, era porque nosotros también lo vamos a encontrar entre los acadios, entre los babilonios y entre los hebreos. Los hebreos reciben toda esta influencia de Egipto, porque recuerden que ellos fueron esclavos durante varias dinastías de ellos. Entonces, este asunto de la palabra como creadora, ¿sí? Recuerden que dentro de la historia de la creación hebrea aparece el Dios dijo, y Dios dijo y las cosas se hicieron. Eso también estaba dentro de la cultura religiosa egipcia. Ellos también pensaban que el decir, el pronunciar, generaba, creaba. Listo.
Entonces, cuando por ejemplo, Nut eh, pronunciaba, también había una suerte de creación. Y esto, digamos, se conecta directamente con la parte que sigue, porque estos dos enamorados logran encontrar la manera de saltarse el castigo, porque el castigo dice literalmente que ellos dos no pueden estar juntos durante 360 días. Los egipcios, en esa cosmogonía y en esa cosmología que tenían, dividieron el año en 360 partes. Listo. Ese es el sistema sexagesimal que nosotros conocemos y que aún utilizamos para la medida del tiempo, ¿sí? 60 minutos, 24 horas, ese sistema pues sexagesimal. Ellos son, digamos, los que lo proponen a partir de la observación del Sol. Entonces es como un calendario solar el que ellos proponen. Entonces esos 360 días que ellos conciben dura el año, en esos 360 días no pueden juntarse Nud y Geb. Esa era la manera en que Atun los iba a mantener separados. Resulta que más adelante, entre los nietos, los bisnietos, por allá más adelante va a aparecer otro dios que se va a llamar Tot. ¿Sí? Entonces, Nut va a convencer a Tot, es decir, la diosa de la bóveda celeste, va a convencer a Tot de que se invente, entre paréntesis, Tot es el dios de la sabiduría, de la elocuencia, ¿sí? Entonces, ella va a ir a convencerlo de que cree unos días adicionales. Esos días adicionales los griegos los llaman los días epagómenos. Son 5 días que Tot va a crear para que Nut y Geb puedan estar juntos. ¿Listo? Entonces, cada año Nut y Geb van a estar juntos esos 5 días, porque el castigo literalmente dice de una manera muy puntual que no pueden estar juntos durante los 360 días que dura el año. ¿Listo? Entonces, así digamos que de una manera muy simpática, desde el mito, ellos van a corregir el asunto de los 5 días que le hacían falta a sus años, ¿cierto? Digamos que hay una mezcla ahí entre ciencia, magia, religión y mito. Se mezcla ahí la cosa. Entonces eso iba a permitir que la luna iluminara 5 días más para que pudieran estar juntos Nut y Geb. Esto. En esos 5 días, como eran unos amantes tan fogosos y pues mejor dicho, ustedes se pueden imaginar, en esos 5 días bastaron para que ellos fueran, para que Nut quedara en embarazo y tuviera a Osiris, a Horus, a Set, a Neftis y a Isis. ¿Listo? Y ahí se va llenando pues el panteón egipcio. ¿Listo? En la imagen que está ahí, pues como está al pie de foto, es un detalle del sarcófago de Butejamón, y entonces está ahí representada pues como la bóveda celeste, Nut, y Geb tendido en el piso, al parecer con una erección, sí, pues no es muy evidente, pero sí parece. Recuerden que durante la época victoriana, todas estas reliquias, llamémoslo así, reliquias arqueológicas de Egipto fueron vulneradas. Les borraron los miembros, se los alteraron para que parecieran brazos, manos, para que parecieran serpientes, o a las estatuas les pegaban su hachazo para que desaparecieran los miembros itifálicos de las estatuas durante la época victoriana en Inglaterra. ¿Listo? Entonces es algo fatal para la historia, pero pues fue una época bastante costumbrista. Entonces, perdón, costumbrista no, conservadora. Entonces, esto precisamente pasa con algunos papiros, se nos tornan alterados y todo lo demás. Esta imagen está sacada de un libro que les recomiendo, de un español que se llama Benjamín Collado Hinarejos, se llama Sexo y erotismo en el Antiguo Egipto. Listo. La imagen y el P de foto fue tomado de allí.
aunque la imagen es muy común. Las buscan en Google y aparece, es muy común. Esta imagen está en el Museo Egipcio de Turín. Entonces, retomando la historia que les estaba contando, así como entre todo esto. Nacen Osiris, Horus, Set, Neftis e Isis. Listo, que van agrandando pues el asunto del panteón egipcio. Y ellos nacen precisamente a que Nut y Tot, el dios de la sabiduría, logran realizar 5 días más, sumarle 5 días al año para que puedan estar juntos Nut y Geb, pasando por encima del mandato de su abuelo que les había prohibido estar juntos. ¿Listo? Bien, acá tenemos una imagen de Tot, en esta aparece con Osiris y Neptis. Tot es un dios que va a estar referenciado con el asunto de los muertos, es el encargado de hacerle las preguntas. Allá, bueno, las preguntas las hacen varios dioses cuando los muertos llegan a- al, eh, al psicostacio, ¿listo? Que es donde el alma va a ser puesta a prueba y le hacen una serie de preguntas para ver si puede pasar a la vida, ¿listo? Recuerden que la muerte para los egipcios es solo el comienzo, cuando hay un camino por recorrer para pasar a la vida. Entonces, aquí tenemos pues esta imagen también iluminada, es una copia de un papiro del siglo III antes de Cristo, y entonces vuelvo y repito, está Tot de pie al lado izquierdo, Osiris como medio agachado, arrodillado en la mitad, al pie de un sicomoro. El sicomoro para los egipcios es un árbol sagrado, tiene dos funciones fundamentales. La primera función es alimentar a los muertos cuando sus frutos, cuando los muertos no llevan suficientes provisiones, pueden comer de los frutos del sicomoro durante el camino hacia las 7 puertas y hacia el lugar de la verdad y todo lo demás. Entonces el sicomoro tiene, y la otra función del sicomoro es recordarnos que la sabiduría de todos puede llegar a todos los lugares y jamás desaparece. El sicomoro es un árbol que nunca se queda sin hojas. Todo el tiempo se le caen las hojas, pero todo el tiempo nacen nuevas hojas en él. Listo. Entonces es como la sabiduría, siempre tiene hojas. Y las hojas que se caen se van esparciendo y se van regando como llevando la sabiduría de todos. Entonces, y ahí tenemos a Neptis. Listo. De ese mito que les acabo de contar, que es el mito de Nut y Geb, se dice, y hay varias referencias a Geb por su incansable deseo hacia Nut, masturbándose, o como vimos en la imagen hace un par de diapositivas, haciéndose una autofelación. ¿Listo? De ese mito se desprende el asunto de la necrofilia, que entre otras cosas los egipcios tienen una gran variedad de prácticas sexuales y esta es una de ellas. ¿Cómo nace la necrofilia? Resulta que los hermanitos, el hermanito Set, que era un dios bastante extraño y rebelde, mata a Osiris y lo descuartiza y lo reparte sus partes por todo Egipto. Y el pene lo tira al Nilo. Se cree que el pene se lo come un oxirrinco, un pez. Y entonces todas las partes quedan regadas. Su esposa Isis se da a la tarea, la esposa de Osiris, se da a la tarea de recoger las partes y volverlo a armar, ¿sí? Y lo envuelve en ungüentos y hace todo un ritual allí con el asunto, ayudada por Neptis, que siempre va a aparecer ahí al final, en la muerte de todos, esperando el alma. Neptis va a estar allí presente, Osiris y Anubis. Anubis es sobrino de Isis, y entonces Anubis y reconstruyen el cuerpo y logran que él nuevamente cobre vida. Listo. Como el pene no aparece, entonces Isis crea un pene de madera, se lo coloca en su lugar y convertida en pajarito,
tiene relaciones sexuales con esta momia, que es Osiris, y queda en embarazo. Listo. Y entonces, en la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, en sus pantallas, ven a, en la imagen de la izquierda, ustedes ven que hay un circulito rojo mostrando cómo convertida en pájaro, Isis está teniendo sexo con la momia de su enamorado Osiris. La imagen de la derecha es un poco más evidente, se ve más clara, eh, la momia itifálica de Osiris y precisamente Isis convertida en pájaro sobre él. ¿Listo? Esta es entonces la práctica de la necrofilia, entre otras cosas, parece ser que era una práctica muy común, he leído yo por ahí en algunos documentos, y además también aparece en un libro, eh, en un libro que nos habla sobre el psicomoro, que es el libro, la historia de Sinué el egipcio. Si ustedes lo leen desde la mirada de Mika Baltari, ella en este texto se recoge parte de todas las versiones que hay sobre Sinué. Si no lo recogen desde la historia novelada de Mika Baltari, en internet lo pueden buscar Sinué y aparece pues todo lo referente a este personaje, ¿sí? Y allí se hace referencia precisamente a que los embalsamadores y los sacerdotes que tenían contacto permanente con los muertos, era muy común que tuvieran también sexo con las muertas. Esto. Inclusive en algunas familias adineradas de Egipto colocaban a un guardián a cuidar el cuerpo de las princesas o de las mujeres cuando morían, para que los embalsamadores no realizaran este tipo de acto con ellas, sino que hicieran pues lo que tenían que hacer, ¿cierto? Embalsamarlas solamente. Entonces la necrofilia también es una práctica sexual pues eh, propia de Egipto. Tenemos también entonces por otro lado otra cultura, que es la cultura hindú, eh, que hace precisamente referencia al sexo tántrico. El mundo de lo tántrico, pues en el mundo de lo tántrico también hay unas prácticas de masajes eróticos, de masajes sexuales, en el que digamos que se pueden hacer de manera eh, autoplacentera, por decirlo en esos términos, autoplacentera, o también en pareja. Listo, y entonces dentro del sexo tántrico también se cultiva esto. La cultura hindú es una cultura muy variada y además altamente influenciada por el Islam actualmente y por otras religiones como el cristianismo, bueno, entre otras, entre otras. Entonces, actualmente también se divide, digamos, en dos partes el asunto. Por un lado están los que todavía cultivan de una manera abierta el sexo tántrico, y por otro lado los que lo ven como un tabú, como un problema, como un pecado, etcétera. Pero entonces quería también referirlo, que dentro de ellos también están los masajes que llaman el masaje yogi, que es el masaje sexual erótico que se hace hacia la mujer. Puede ser en pareja o ella misma hacerse dicho masaje. Bueno, ¿cuándo comienza esto a ser un pecado? Esto comienza a ser un pecado a partir de las leyendas judías o hebreas, eh, más bien hebreas. Aparece la historia de Onán. Onán es hijo de Judá. Judá tiene dos hijos. Primero tiene a Er, y luego tiene a Onán. Entonces es el primogénito, por haber nacido primero. Y se casa con Tamar. Pero tiene un mal comportamiento, tiene una mala vida, eso no le gusta a Dios y muere joven. ¿Sí? La Biblia dice literalmente que Dios lo mató. Bueno, pues es una manera de entender que muere joven por su comportamiento desviado. Listo. Entonces, cuando muere sin descendencia, Judá le dice a Onán que se case con su cuñada, con la viuda,
para que su hijo mayor no quede sin descendencia. Es decir, como claramente lo dice la viñeta que les compartí, eh, pero Onán, sabiendo que la prole no sería suya cuando se acostara con la mujer de su hermano, se derramaba en tierra para no dar prole a su hermano. ¿Qué hacía Onán? Entonces, eh, como lo dice literalmente, y así está escrito en la Biblia, él se venía por fuera del cuerpo de ella, se venía en tierra, ¿listo? Se derramaba, botaba el semen para que ella no quedara en embarazo. De tal manera él evitaba embarazarla y porque pues esa no sería su descendencia, ¿listo? Entonces de ahí viene la palabra onanismo, ¿listo? De esta práctica que introduce Onan de una manera pues muy astuta, ¿sí? Para evitar lo que ya les he dicho. Listo. Entonces, como eso también era malo a los ojos de Dios, Onán muere joven, ¿cierto? La Biblia dice literalmente que Dios lo mata, pero bueno, pues vuelvo y repito, es una manera de entender que Onán también muere joven. Eh, y pues dentro de la cultura judía y cristiana después se cree que muere joven por esas prácticas en contra del deseo de Dios. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí esto comienza a ser un pecado. ¿Listo? Pecado tanto para los judíos como para los católicos y como para los islámicos que pertenecen como a esa rama más o menos directa e indirectamente pertenecen a esa rama de la historia, ¿sí? De los hebreos. Entonces, listo, les decía, ¿por qué es un pecado tan grave? Porque va en contra de cuando Dios crea al hombre y a la mujer, una de las finalidades principales que recaen sobre ellos es la procreación, es decir, estar a favor de la creación, continuar la creación de Dios, eso significa procrear, continuar la creación de Dios. Y dentro de esa continuación de la creación de Dios no solamente está la conservación del entorno y la conservación de sí mismos y de sus descendientes, sino que también está el que tengan descendientes, ¿cierto? De que haya una descendencia. Si el semen, digámoslo así literalmente, no se utiliza para que haya una descendencia, sino que se utiliza con otros fines, solamente por placer, entonces esto va a estar en contra de ese mandato de Dios y por eso es uno de los pecados más graves que existen dentro de estas culturas, porque está en contra, ¿listo? De esa indicación de ser procreadores, de estar a favor de la creación. ¿Listo? Entonces, en ambos casos, pues estaría prohibido tanto la masturbación femenina como la masturbación masculina, digamos, con la misma intensidad. ¿Listo? Dentro entonces de ese asunto, los judíos pues van a tener su posición frente a por qué está prohibida. Dentro de los católicos también hay toda una doctrina que está enriquecida inclusive desde la filosofía. Por ejemplo, San Agustín, uno de los filósofos católicos, pues sí, católicos, cristianos más importantes, va a decir inclusive que el pecado de Adán y Eva lo que va a causar en el hombre va a ser una desgracia total, una tragedia. Él en la Ciudad de Dios dice que el hombre no puede controlar esa parte de su sexualidad. Casi que el miembro viril tiene su propia conducta, digámoslo así, su propia racionalidad, y entonces no se puede controlar. ¿Sí? Entonces, él inclusive en las confesiones dice que esas erecciones nocturnas que son tan normales en los hombres, que eso es porque el miembro prácticamente actúa ajeno al cerebro. Entonces usted no puede controlar esas conductas y es una desgracia que cargamos por el pecado original. Eso va a decir San Agustín, otro tanto va a decir Santo Tomás y muchos otros filósofos cristianos van a tener su posición frente a este asunto que es pecaminoso porque va en contra
vuelvo y repito, de estar a favor de la creación de Dios o ser un promotor de esa creación. También Agustín va a decir que es preferible una violación a la masturbación. Es preferible porque la violación, al fin y al cabo, continúa con esa intención de procrear, mientras que masturbarse anula totalmente eso, y por eso inclusive dentro de ya, digamos, una doctrina de un pensamiento más reciente, por ejemplo, dentro del personalismo polaco, el personalismo conservador radical, al cual perteneció también Karol Wojtyła, eh, Juan Pablo II, dentro de esa línea también se va a proponer algunos asuntos sobre la masturbación que enriquecen precisamente la doctrina católica, y referente también a la anticoncepción. ¿Listo? Entonces los métodos de barrera y todo eso, dentro, digamos, de ese pensamiento, de esa doctrina y de esa filosofía, van a ser tan pecaminosos como la masturbación misma, ¿cierto? Usar un condón porque le está desligando, arrancando, digamos, esa intención que tiene, esa energía natural que Dios le dio como regalo a la humanidad a favor de la creación. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otro detalle bien interesante dentro de la cultura griega. Los griegos no eran promotores de la masturbación, ellos promovían otras actividades sexuales, sin embargo tampoco cohibían el asunto, ¿cierto? Ellos dejaban a libre arbitrio si la persona quería autoexcitarse o practicar dentro de esos rituales orgiásticos y sus bacanales, y bueno, y todas las actividades sexuales abiertas a las que los griegos no le veían ningún inconveniente. Esta es un detalle de una crátera, que es una vasija grande en la que guardaban vino, agua, bueno, o incluso especias. Y ustedes saben que estas vasijas pues eran pintadas, y aquí vemos un sátiro masturbándose. La vasija pertenece más o menos al siglo VI antes de Cristo. Y la acompaña una famosa frase tomada de el libro de Diógenes Laercio, Vida y anécdotas de los filósofos más ilustres. En ella se recoge esta frase de Diógenes de Sinope, en la que todos sabemos que Diógenes de Sinope vivía en la calle, por eso se llamaba el cínico, vivía dentro de un barril como el Chavo, tenía una coquita con la que sacaba agua del pozo y no tenía más que eso. Hay un perrito, lo acompañaba siempre un perro. En esa pobreza pues aguantaba mucha hambre, y comúnmente se le veía masturbándose en el ágora, masturbándose en las calles, y entonces la gente lo criticaba y le llamaba la atención, y dentro de esas escenas pues en algún momento él se hartó de que le llamaran la atención y les dijo: ojalá uno frotándose el vientre el hambre se extinguiera de una manera tan dócil. Es decir, así como masturbarse le permite descansar, relajarse, expulsar todas sus tensiones, ¿sí? Ojalá así fuera con el hambre, que solo con frotarse la barriga uno pudiera calmar el hambre, ¿sí? No habría hambre en este mundo seguramente si fuera tan sencillo. Entonces esa es la crítica que hace Diógenes el cínico ante eso. ¿Listo? Todo esto para decir que dentro de la cultura griega tampoco era un tabú, ni era un problema religioso pensar en esto o practicarlo. Bueno, ya un filósofo un poco más cercano a nosotros, Immanuel Kant, en la Metafísica de las Costumbres, va a decir: un hombre abandona su personalidad cuando se utiliza a sí mismo como un medio de gratificación a través de un impulso animal. Bueno, digamos que esta conferencia no es para hacer una apología de la masturbación, esto debería haberlo dicho desde el comienzo, pero ya que me acordé, no estamos haciendo una apología, sino una reflexión en torno a algunos elementos históricos, religiosos y filosóficos referentes al tema, ¿cierto? Uno podría también decirle a Kant, ¿cierto?, que
uno mismo puede ser objeto del erotismo. ¿Sí? Del erotismo, no siempre el objeto es algo que esté afuera, uno también puede convertirse en objeto del erotismo. Eh, entonces, no, ese hecho no es un abandono de su personalidad ni de su persona, sino que antes es como una ampliación de ese horizonte de comprensión que tiene uno acerca de uno mismo, eh, referente a su sexualidad, ¿cierto? Entonces por eso yo ahí más abajito, en una letra más pequeña, hago como la pequeña reflexión, ¿cierto? Uno puede ser el objeto de deseo, ¿sí? O utilizar su cuerpo para sustituir un objeto inalcanzable, un objeto de deseo inalcanzable, ¿cierto? Y entonces, bueno, eso es como una pequeña reflexión en torno al pensamiento de Kant. Byung-Chul Han, un filósofo pues contemporáneo nuestro, ha hecho algunos aportes interesantes, digamos, a este tema del erotismo en un libro que se llama La agonía de Eros, en el que hace una reflexión muy importante, sobre todo en este asunto del capitalismo y de la venta de los cuerpos y de la transparencia de las redes sociales y del Instagram y de todo esto. Hace pues como una crítica de cómo el Eros está agonizando, ya no existe Eros como tal, porque está prácticamente muerto. Esto es una agonía en la que ha entrado Eros. Y en él dice, Narciso se sumerge en la imagen falsa que ha hecho de sí y como consecuencia se ahoga en su egoísmo. Esto hago la acotación porque entre otras cosas Byung-Chul Han es un filósofo bien interesante, también como respuesta a lo que acabo de decir de Kant, ¿cierto? Porque el autoerotismo no es un narcisismo, ¿cierto? Más fácil está cercano a la filautía, es decir, al amor propio. ¿Listo? Es un amor propio, podría uno tomarlo así, ¿cierto? No es un narcisismo. ¿Listo? Entonces, ese objeto de deseo no es el objeto de deseo del narciso que se ahoga en su propia imagen, ¿cierto? No, sino que es un objeto de deseo simple y llanamente como tal. ¿Listo? Eh, Finalmente, la masturbación puede compararse con una intensa caricia. La caricia es un juego con algo que se escapa, dice Levinas. Levinas también hace unos aportes muy interesantes a todo este tema del erotismo. Nos escapamos de nosotros mismos a través de este sagrado acto. Esto, algo que se escapa, entonces es como una caricia. Eh, es, es, es atraparse, tocarse, pero a la vez también es esfumarse, es huir. ¿Listo? La caricia que pasa tan cerca del otro, pero no lo toca, es una metáfora del otro que resulta inalcanzable, es decir, ausente, futuro, o más precisamente, amado. ¿Listo? Es ese ser amado que somos nosotros mismos también se convierte en objeto de deseo y a través de esa caricia se alcanza, pero también se huye de sí mismo. La ausencia o la prohibición de la masturbación desemboca en la desritualización del amor. Sin ritual no hay fiesta, sin ritual no hay erotismo. ¿Listo? Yo me imagino, pues, o sea, y desde mi ingenuidad, yo me imagino un acto sexual sin masturbación, sin la caricia, sin todo eso que hay detrás de la masturbación. Pues no sé, no hay ritual, se volvería algo, una mecánica procreadora, solo con ese fin, si se utilizara la sexualidad solo con ese fin. Listo. Bueno. Michel Foucault, lo anterior, pues abre la perspectiva del horizonte hacia algo que dice Michel Foucault, no sé si me estoy demorando mucho, ya perdí la noción del tiempo, pero ya voy a terminar, ya estoy llegando como al final, para que no se angustien. Michel Foucault dice, en su historia de la sexualidad, él defiende la práctica de la masturbación como un aporte a la comprensión de la sexualidad humana. Listo. Inclusive él dice si recuerdo bien, algo así como que los papás cuando inhiben o prohíben eso en los hijos, están, digamos que, corrompiendo, ¿sí? Limitando algo que es necesario que ellos
exploren y descubran. Otros filósofos como Georges Bataille, como Octavio Paz, la ubican dentro del mundo del erotismo, como también lo citábamos hace un momento con Han, con Byung-Chul Han. Precisamente Byung-Chul Han bebe de estos filósofos que estoy citando en este momento. Eh, y bueno, entonces, como para no alargarme más, eh, bueno, esto era más o menos como lo que quería decir. Ya por ahí vi que estaban escribiendo en el chat y no sé si hayan más preguntas o algo más que decir. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Bueno, creo que por ahí hay como un retorno. Ah, listo, perfecto, sí, ya. Muchas gracias por toda esta ponencia tan ilustrativa. Creo que nos permite tener una perspectiva bastante amplia desde un punto de vista histórico, pero también de histórico, cultural, pero también filosófico. Creo que queda uno con ganas de escuchar mucho más y de profundizar mucho más. Yo sé que por el tiempo quizás no se puede. Invito a los asistentes a que vayan pidiendo también la palabra a través del chat o vayan dejando sus preguntas. De las cosas buenas que uno tiene de ser moderador es que uno se puede dar el lujo de tomarse la palabra. Entonces, me gustaría empezar a mí planteándole dos preguntas. La primera, una aclaración sobre el concepto masturbación, porque cuando uno nota o cuando uno ve la palabra onanismo, de dónde proviene, el relato del cual proviene, pues así se nota mucho más, o uno podría relacionarlo mucho más con un método anticonceptivo, ¿no? Y de hecho, allí hay una relación entre dos. Entonces, para muchas personas la masturbación es como un acto más íntimo. En cambio, pues en el relato vemos que es una relación entre dos. Entonces, me surge esa, además por la intervención que usted hizo al final también, que una sexualidad sin erotismo, sin masturbación, pues como que no tendría la misma gracia. Entonces, sí me gustaría como de pronto saber qué entiende usted por masturbación, si un acto puramente individual de darse placer a sí mismo o si incluye también una relación con otra persona. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me llama mucho la atención el hecho de que la sexualidad, la eyaculación, haya tenido esa... Yo veo entre la cultura hebrea y la cultura egipcia un posible paralelo. Ambos ven en el acto de eyacular algo divino, ¿cierto? De creación en el caso de los egipcios y de procreación en el caso de los hebreos. Me parece muy interesante es qué hizo o qué no hizo mejor que en egipcio no pasara el tema de masturbación a ser un pecado, ¿sí? A ir en contra de los dioses o de esa creación que se representa con el mismo acto de eyacular, porque pues según veíamos o según escuchábamos con las explicaciones que nos daba al principio de la ponencia, pues allí en Egipto, en el antiguo Egipto, las prácticas sexuales de hecho estaban muy orientadas al tema del placer, ¿no? La necrofilia no lo muestra. Entonces, sería muy interesante saber, no sé si de pronto usted tenga datos al respecto o una interpretación de su parte, ¿qué hizo que en Egipto no se desarrollara esa prevención, esa prohibición, ¿sí? A la masturbación o a eyacular sin proseguir como con ese acto de creación que nos lo representaban en esos mitos?
Bueno, esas dos preguntas por el momento y de pronto más adelante tendré otra. Muchas gracias, profe. Listo, Jeffrey, muchas gracias. Muy interesante eh, esa observación que usted hace. Respecto a al primer punto, el asunto de la masturbación. La masturbación, eh, sin entrar en detalles etimológicos, precisamente es como termino la ponencia, ¿cierto? Haciendo referencia a la caricia. Es el acariciar los genitales para conseguir placer. Eso es masturbación, etimológicamente hablando. Entonces allí no hay una evidencia de que sea individual o en pareja o grupal, ¿cierto? Desde el mismo concepto de la palabra no existe esa delimitación de la palabra. Históricamente hablando, se entiende masturbación como un acto individual, ¿cierto? Es más íntimo, digámoslo así, ¿cierto? Es un autoerotismo. Eso no desliga, eso no quita, por ejemplo, cuando hablaba del sexo tántrico, que se haga en pareja, ¿cierto? Los masajes del yogi que implican acariciar la vulva de la mujer, se lo puede hacer ella o se lo puede hacer otra persona, ¿cierto? Y igual, de pronto hasta quería yo conseguir más placer si se lo hace otra persona, ¿listo? Entonces, y eso es masturbación, ¿listo? Entonces, digamos que a partir de la misma definición del concepto mismo y desde lo que yo entiendo, no hay una delimitación en que se haga de manera individual o que se haga en pareja. ¿Listo? Entonces pienso que eso es lo que entendemos por masturbación. Mientras que el onanismo es la interrupción, llamémoslo así, del coito, es la interrupción de una relación sexual, eh, y es como usted lo dice, con fines anticonceptivos, precisamente desde el origen del concepto, que es un concepto que se ha ido abriendo, digamos, se ha ido abriendo dentro de la sexualidad para llegar a entenderse como un sinónimo de masturbación, pero si nosotros vemos el origen de ambos conceptos, vemos que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Creo que ahí como que le doy más o menos luces. Respecto a su segunda pregunta, Jeffrey, claro que los egipcios comparten muchas cosas con los hebreos y decía yo también con los sumerios, los babilonios, los acadios, porque todos son culturas semíticas, ¿sí? Todos pertenecen a esta región. Entonces ellos comparten muchas cosas. Esa idea de que haya una energía vital en el orgasmo, ¿sí? En general, tanto masculino como femenino, es una idea propia pues de estas culturas. O sea, hay una energía vital allí. Esta energía vital que ellos están defendiendo, digámoslo así con un término nuestro, ellos están defendiendo esa energía vital. Los egipcios la reconocen como tal, ¿cierto? Y entienden como un sentido de la fertilidad. De hecho, la práctica de la masturbación en Egipto, hablando dentro de su sexualidad, era pensaban que el hombre cuando se masturbaba se volvía más fértil, ¿sí? Y de hecho, digamos que si conectamos eso con una idea científica por allá de los 1960, 1970, no recuerdo dónde lo leí, pero sí recuerdo que es una idea dentro de la medicina que dice que la razón por la cual esto pueda ser cierto es que los espermatozoides se van envejeciendo y el hecho de que usted se masturbe hace que obliga al cuerpo a estar creando nuevos espermatozoides. Entonces, cuando usted tiene la relación sexual, va a tener unos espermatozoides, digámoslo así, entre comillas, nuevos, más jóvenes, digámoslo así, más vitales que esos que se han ido envejeciendo en su lugar, ¿cierto? En los testículos. Entonces, eso también hace referencia también a que dentro de la cultura egipcia fuera una práctica extendida la masturbación masculina. ¿Listo? Era una práctica extendida, además porque los egipcios vivían
de cara a los dioses, imitaban constantemente a los dioses. Entonces, si Atún lo hace, yo debo hacerlo porque al parecer es un acto sagrado, es un acto con el cual yo venero a este dios, yo recuerdo su quehacer dentro de la cosmogonía y entonces ese acto me permite a mí hacer una conexión con este dios y con otros. Listo, entonces era muy común, de hecho los faraones dentro de esta cultura, iban al Nilo, a donde se cree, se masturbó Atún, a hacer ellos lo mismo. Listo, entonces digamos que creo que por ahí va como mi respuesta respecto a su segunda pregunta, Jeffrey. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Tenemos por acá una pregunta de Jesús Vergara. Nos dice, ¿crees que el onanismo en una cultura cada vez más laicista sigue aunada a un calificativo moral religioso o ha trascendido a un sistema de moral social? Gracias, Jeffrey, y gracias a Jesús también por la pregunta. Eh, No, yo creo que dentro de del laicismo que estamos viviendo actualmente y esa apertura a la laicidad que tenemos, eh, yo creería que el onanismo ha perdido su valor, ¿sí? Es más, noto yo, por ejemplo, que ya el discurso desde la psicología es precisamente lo opuesto. No, no estoy diciendo que hagan una apología ni que estén invitando a los niños y a los jóvenes a masturbarse o a cualquier persona, sino que hay una, se está rompiendo con ese tabú y entonces ya hay una tendencia hacia el autorreconocimiento, hacia a la mirada hacia uno mismo que le van transmitiendo también eso a los niños como una suerte de autoestima, digámoslo así, de reconocimiento de su cuerpo, también para evitar posibles abusos, posibles violaciones, el hecho de que haya un reconocimiento del cuerpo, de que se conozcan sus partes, sepan para qué sirven y empiecen a entender qué se siente y cómo se siente, me parece que todo eso ya va con una tendencia opuesta, ¿sí? Ya no moralizante de la masturbación, o como dice Jesús, del onanismo, sino que más bien es una mirada más abierta y diferente, diferente más hacia la exploración, digámoslo así. Eh, entonces yo creería que no estamos saliendo de esa cápsula ya, eh, no nos estamos ya quedando ahí encerrados en esas ideas, sino que hay una apertura. Y yo creería también que eso es fruto del laicismo, ¿cierto? Porque el hecho de que ya no haya una influencia desde lo religioso, una influencia tan importante sobre lo moral, hace que haya una apertura en este sentido, ¿cierto? Que en este caso, en esta conversación que estamos teniendo, no lo estamos llamando ni bueno ni malo, ¿cierto? Sino que estamos diciendo que hay otro tipo de comprensiones del tema, del asunto, que de pronto permitan a las personas eh, eh, y sobre todo a los niños, que son los que entran en esa exploración, a los preadolescentes y a los adolescentes, que tengan como un poco más de libertad y menos miedo respecto a sus cuerpos, pienso yo. Entonces eso ha permitido tener otra mirada. Y ya hablando de la vida adulta, de la vida en pareja, eh, quizás sí, quizás se siga conservando un tipo moral, una forma de tabú, mm, más porque de pronto los adultos todavía tenemos en el imaginario esa influencia religiosa y esas ideas, ¿cierto? Entonces yo pensaría que sí hay en otro sentido, desde el laicismo, un sentido también moral, porque uno escucha personas diciendo que, que eso es malo, que eso puede llevar a la esterilización, a la infertilidad o que puede llevar a la incapacidad, a la impotencia sexual, la práctica sostenida de esta actividad, ¿cierto? De masturbarse. Uno lo escucha, ¿cierto? Y lo hacen desde una posición moral, porque eso no es indebido por estas razones o no tanto desde una posición científica, sino desde una posición moral. Entonces yo pensaría que sí, pero ya desde una perspectiva más,
de la vida adulta y de la vida en pareja también, porque todavía hay muchos tabúes respecto a la sexualidad y al erotismo. Entonces, podría resultar vergonzante ese tipo de propuestas en algunos casos, ¿cierto? Entonces yo creería que ahí todavía se sostiene Jesús. No sé si haya respondido, me haya eh, desligado de la pregunta. No sé si Jesús, bueno, quiera de pronto hacer una respuesta frente o un comentario frente a la respuesta. Por el momento, démosle la palabra a Carlos Mario, que él, bueno, pidió la palabra para hacer una pregunta. Y miraremos si Jesús tiene algún comentario, si no, yo tengo por ahí otra pregunta. Carlos Mario. Bueno, muchas gracias Jeffrey, muchas gracias profesor Pablo por la ponencia, muy interesante estuvo. Yo quisiera hacer como una especie de un comentario y bueno, y una pregunta, o sea, como que tiene dos cositas que quisiera apuntar. La primera es referente a esa posición cristiana que tienes respecto a la masturbación, pues popularmente hay una condena desde el cristianismo a la masturbación, digamos, por la mayoría de los creyentes cristianos. Eh, Condenan la masturbación como si fuera un acto pecaminoso, como en su ponencia más o menos se entiende. Y, pero este acto pecaminoso no está claro, digamos, cuál es la ofensa o sea, en la que el creyente cae al masturbarse, cómo ofende a Dios, ¿sí? Tal vez podríamos decir que en la inmoralidad sexual o en la fornicación eh, no respeta el matrimonio. En el adulterio falta ese pacto. Digamos, esa es la ofensa, ¿no? Al pacto que hizo con su esposa, que le iba a ser fiel hasta la muerte. Estar con otra fuera del matrimonio, pues ya eso sería una falla ahí. Pero en la masturbación eso no está claro. O sea, como cuál es la falla en la masturbación. ¿Por qué se condena sin haber una falla, una ofensa directa a Dios? ¿O cuál es esa ofensa? ¿O cómo ofende a Dios y por qué la masturbación? Eso debería responder el cristianismo. No sé qué piensa usted al respecto, pero tengo otro comentario adicional. ¿Cómo se relaciona la masturbación? O una pregunta, ¿cómo se relaciona la masturbación con la codicia? Porque podríamos decir que la ofensa está en la codicia, al que la persona se imagina, y Jesucristo decía, eh, el que piense en una mujer para estar con ella, pues ya ha adulterado su corazón. Entonces, esa codicia es necesaria para masturbarse, o sea, que se masturba o quien se masturba, sea hombre o mujer, piensa en otro, es necesario, o, no, o eso no es codicia, sino fantasía. Y si es fantasía, ¿qué, qué diferencia hay entre codicia y fantasía? Ese es como una primer análisis, un primer comentario que quisiera escuchar su percepción al respecto. Y lo segundo es que le diríamos a esas personas que dicen que hay un pasaje bíblico donde Jesús dijo, si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela. Y dicen que se refería a la masturbación allí. ¿Qué podríamos decirle a esa gente al respecto? Gracias. Bueno, me pone Mario en terrenos pantanosos. Ay, hermano. Listo, respecto al primer asunto del cristianismo, ¿cómo es que se concibe como pecado? Bueno, esa es la más fácil de las preguntas que me hizo Mario. El asunto está en que una de las finalidades de la creación del hombre es la procreación, ¿cierto? Estar a favor de la creación. Entonces, masturbarse está precisamente en contra de la procreación, ¿cierto? Se lleva a fines diferentes ese regalo de Dios. Y creo que ahí es la ofensa, esa es la ofensa que se hace frente a Dios.
Eh, Eso está en el magisterio de la iglesia, así estipulado, ¿cierto? Hablando del catolicismo. No sé, dentro de las otras doctrinas cristianas, dónde pueda uno decir está aquí, porque pues básicamente las otras doctrinas cristianas descreen del magisterio de la iglesia, entonces ellos dicen eso siempre está en la Biblia y punto, ¿cierto? Son, digámoslo así, entre comillas, evangélicas, porque se basan es en el evangelio y punto. Dentro del magisterio de la iglesia está estipulado así, o sea, está en contra de la procreación y por lo tanto, al estar en contra de la procreación, pues es algo que ofende a Dios. Listo, diferente, como bien lo dice Carlos Mario, al adulterio, sí que ya es romper un pacto que yo tengo con mi pareja y con Dios, y voy y busco a otra mujer o a otro hombre, entonces ese ya es un pecado más evidente, ¿cierto? Más socialmente visible. Eh, en cambio, ese pecado contra los actos impuros, que naturalmente es secreto, se ve es allí, ¿cierto? Porque está en contra de la creación. Ahora bien, uno podría alegar y decir, listo, y si me masturbo pero no eyaculo, entonces ahí se conecta el asunto con lo que estaba diciendo Carlos Mario, que me parece una visión muy intuitiva. Seguramente conoce algo sobre, cierto, sobre el magisterio y sobre la doctrina cristiana, y es el asunto de la codicia. Claro, claro que en muchos casos usted se masturba pensando ¿cierto? Lo que yo le refutaba a Kant cuando sobre el objeto, si yo me convierto en objeto, pero por un sentido animalesco, por una tendencia de mi animalidad, y no es así porque eso responde a un criterio superior, un criterio de lo erótico, donde el objeto es otro, pero es inalcanzable, y entonces yo fantaseo, sueño con que lo alcanzo en un acto sexual privado, ¿cierto? Digamos que es, es fantasioso, es ocioso, o simplemente es un acto ocioso y punto, ¿cierto? Entonces, claro, cuando se da en ese caso, pensemos, por ejemplo, ya entrados en gastos, en David, cuando empieza a mirar la mujer de su soldado, no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo la escena, él empieza a mirar la mujer de su soldado, tanto así que lo lleva a la guerra, lo coloca en primera en la batalla, matan al soldado, la señora queda viuda y David se queda con su mujer, ¿cierto? Devolvámonos al asunto y digamos que David, mirando la mujer del soldado, se masturbara. Ahí hay codicia, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de dos pecados, no solo de uno. Entonces, para contestarle a Carlos Mario, ya dentro de la doctrina, sí, y del magisterio, entonces ahí habrían dos pecados. Estoy codiciando la mujer del otro, ¿cierto? Y por lo tanto, en palabras de Jesús, estoy siendo un adúltero, ¿sí? Porque si solo con mirarla ya, ya es pecado, entonces estoy siendo un adúltero. Y también me estoy masturbando, que es ir en contra del mandato de Dios, de estar a favor de la creación, entonces son dos pecados los que estoy cometiendo. Listo. Respecto a la diferencia entre eh, la fantasía y la codicia, yo creo que la respuesta a esa pregunta ya tendríamos que desligarla del sentido, digamos, moral y religioso. Porque la fantasía es un elemento propio del erotismo. ¿Listo? Y digamos que el erotismo es la ruptura de lo religioso como institución. Precisamente eso es lo que hace del erotismo algo tan, eh, tan elevado. Sí, ese sentido sagrado del erotismo está en esa ruptura con lo religioso. Ahí está, por ejemplo, la teoría de Georges Bataille frente a la religión, o el mismo libro del erotismo de este autor, en el que se hace todo un estudio referente a este asunto de cómo el erotismo es una ruptura. O como termino yo ahí la ponencia diciendo que el pecado es lo más deseado de lo sagrado, ¿cierto?
es precisamente la ruptura con lo religioso. Entonces, la fantasía iría mucho más allá de ser codicioso, de codiciar la mujer del prójimo, sino que ya tendría un sentido ya de lo erótico y ya, digamos que se desprendería del sentido religioso. Listo, Carlos Mario, gracias por la pregunta. Muchas gracias. Había otra, la segunda, ¿no? La de cortarse las manos. Usted no le perdona ni una, Carlos Mario. Yo pensé que le había olvidado, hermano. Ah, no le perdona, pero ni media. Carlos Mario está pero tenaz. O sea, ¿me contesta o me contesta? Pues, hombre, esa es muy difícil, porque ya entramos en terreno, cierto, teológico. Si hacemos referencia, digamos, a ese pasaje de la Biblia en el que Jesús en efecto dice que si tu mano te es ocasión de pecado, entonces arráncala y tírala lejos, porque más vale llegar al reino de los cielos sin manco que llegar completo al infierno, ¿cierto? Si hubiera que responder desde lo religioso, con todas las prohibiciones y todos los asuntos que hay, pues, y la radicalidad, ¿cierto?, del Evangelio y del mensaje, yo creo, Carlos Mario, que sí, más vale cortarse la mano que masturbarse, ¿sí? Si lo miramos desde esa lectura radical, ¿sí? Que precisamente es entrar en el terreno opuesto a lo que hablábamos con Jesús, ¿cierto? Hablábamos de la laicidad, aquí hablamos del radicalismo religioso, ¿cierto? Entonces, acá es inaceptable, digamos, dentro de la doctrina ese tipo de actos. Sin embargo, diferente a otras religiones, el catolicismo permite que haya, digamos, un arrepentimiento permanente y un intento por superar esas conductas a través de la confesión y el perdón de los pecados, que como todos sabemos, pues, o bueno, algunos de los miembros de acá sabemos, esa doctrina del perdón, sin caer en una permisividad, le permite al ser humano estarse levantando constantemente y estar superando todas sus dificultades. Ya entrados en gastos, pues vale también aclarar ese punto. Listo, muchas gracias, profesor Pablo. Vamos a darle la palabra a Julián Beltrán, que quiere hacer un comentario. Adelante, Julián. Hola, muy buenas tardes. Yo soy fraile y me interesa bastante el tema desde el punto de vista de la formación de la conciencia. Pero tampoco soy experto, ¿no? Yo estoy aquí en este grupo de filosofía de la religión porque he investigado un poquitico, un detalle sobre el problema del cristianismo o de la filosofía cristiana en Gianni Battimo y en otros autores. Pero cosas que no sé, en este momento no se están tocando mucho en el grupo. Y sin embargo, recuerdo un poco cuando estudié teología hace muchos años que Marciano Vidal hacía como unos replanteos interesantes sobre la teología moral, ¿no? Acerca de cómo el cristianismo se había planteado todo el fenómeno moral del hombre con relación a la sexualidad. Y fue uno de los pioneros que siguieron a Bernard Haring y otros para replantear precisamente todo esto que se está desarrollando en esta conferencia. Y recuerdo muy bien que en los textos de él hacía muchas referencias a cuestiones psicológicas, ¿no? Es decir, los avances en la psicología que nos permiten comprender que la masturbación no es un pecado grave como ha predicado quizás el cristianismo y otras religiones, sino que hace parte del desarrollo físico y humano de toda persona. No sé si tenga de pronto algún comentario sobre esto, porque creo que en la conferencia pues muy interesante, evidentemente desde el punto de vista histórico, pero no escuché algo sobre esto. Y ya.
Listo. Julián, ¿cierto? Bueno, bueno, déjeme comentar algo personal antes de contestar su pregunta, muy interesante además. Yo fui seminarista, yo estudié en el Seminario Mayor de Manizales y luego fui religioso, fui salesiano y digamos que también entiendo muy bien ese asunto del lenguaje dentro del asunto del pecado y de los temas de la iglesia como tal. Eh, digamos que lo que se dice al respecto, sobre todo como hablábamos ahora en la época de la adolescencia y de la preadolescencia, digamos que le ha quitado un poco el asunto de pecado a la masturbación. Lo han ido como naturalizando un poco desde la psicología cristiana, permitiendo precisamente que también los jóvenes y los casi jóvenes, los preadolescentes, puedan como explorar y todo eso, ¿cierto? Y quitarle, vuelvo y repito, quitarle ese énfasis tan radical de pecado, ¿cierto? Entonces, dentro de la psicología cristiana sí se ha avanzado, digamos, en ese sentido. Eh, Sin embargo, y seguramente en esto usted sabe más que yo, no deja de ser un pecado, ¿cierto? O sea, se le permite la exploración y se le permite ese, pero precisamente si continúa siendo un pecado y se le enseña a los niños en las catequesis que está mal delante de los ojos de Dios y que es un pecado que se puede volver más grave a medida que usted digámoslo así, crezca, se desarrolle, ¿cierto? Que si su psicología se desarrolle y haya una conciencia más amplia de su sexualidad. Si es una práctica que continúa dentro del discurso católico, entonces es un pecado que se agrava y mucho más dentro de la moral del matrimonio, si en el caso pues de que esté casado, ¿cierto? Porque ya toda su energía vital, como hablábamos en la conferencia, debe estar concentrada en la procreación, ¿cierto? En continuar con ese plan de Dios. Entonces ahí sería mucho más grave, digámoslo así. Es lo que yo entiendo. Seguramente usted tenga una visión mucho más amplia de este asunto, pero pues, y en lo que he leído dentro de la doctrina, y dentro del asunto de la psicología cristiana he notado que hay una tendencia a suavizar el pecado, digámoslo así, a matizarlo. Obviamente no dentro de esta doctrina no existen pecados veniales que se conviertan en pecados mortales, pero sí digamos que lo han ido matizando de acuerdo a la edad y de acuerdo a ciertas, perdón, circunstancias psicológicas de los niños y de los adolescentes. Entonces creo que esa es como la explicación que puedo dar frente a su pregunta. No sé, Julián, si quede a gusto con ella o quiera pues que haga algún comentario adicional. Ay, estoy a gusto con su respuesta. Me parece que yo también estoy en formación y estos temas necesitamos volver a reflexionar sobre ellos. Y bueno, creo que la respuesta que he dado es muy oportuna y más o menos también es lo que pienso sobre el onanismo. Muchas gracias. Listo, Julián, con gusto. Yo quiero decir algo adicional al respecto y es que me parece a mí que en estos temas y en otros que son un poco más coyunturales de la iglesia, vamos un poco lentos frente al mundo actual. La apertura de la iglesia al mundo actual, yo soy un poco crítico respecto a ella, de pronto en otra conferencia o en otro momento podríamos hablar al respecto porque no se trata de eso en este espacio, pero sí me parece que este tema y otros, por ejemplo el asunto de estos matrimonios que son tan sufridos, donde
esposo es un adúltero y golpea a la mujer y es un borracho y todo eso, y me parece que la iglesia ha sido un poco lenta en comprender esas situaciones sociales y aportarle un poco también a, a la liberación de ese tipo de matrimonios, donde hay incluso violaciones por parte del esposo hacia la mujer y todo lo demás. Y me parece que ahí hace falta un poco como un reconocimiento. Y volviendo al tema de la masturbación, también porque esa cohibición y ese encierro en el que se van sometiendo, sobre todo cuando tienen una vida monástica como la que usted va a vivir, ¿cierto? Ese encierro tan No, difícil yo puede no soy monje. tensionar, pero podría. No, soy fraile franciscano y estamos en el mundo más bien. Ah, bueno, es de los que están en el mundo. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras hay una cohibición ahí, ¿cierto? Se cultiva eso. Es que Yo no me yo acuerdo creo que hay una tensión. que se ponían antes para reducir eh, que se Los ponían inicios antes y tantas para cosas. reducir el deseo sexual, ¿cierto? Usaban unos químicos, Mm. un silicio y no sé qué más para bajar. El Y en las silicio. comidas también, las comidas simples y el sueño, reducir el sueño. Bueno, hay una serie de prácticas que se cree pueden, pueden controlar o De inhibir el todas deseo maneras, sexual. el discurso de la iglesia es uno, probablemente oficial, pero también la iglesia es muy variopinta, muy diversa y vive en tensión, ¿no? Mm, Con la manera de pensar de muchos de sus miembros. Sí. exacto, estamos de acuerdo en eso. Muchas gracias, hermano. Bueno, Julián. Listo. Vamos a darle la palabra ahorita a Jesús, Jesús Vergara, que quiere también Muchísimas hacer un gracias. comentario. Estamos ya un poquito cercanos al tiempo, entonces vamos a tratar de ser un poco ágiles en nuestros comentarios. Claro que sí. Profesor Pablo, muchísimas gracias por la intervención. Creo que ha sido de bastante ilustración. Me parecía apropiado, pues, identificar algo que vi dentro de toda la conferencia, y es el hecho de la caracterización sexual de la divinidad frente a la caracterización que tenemos nosotros dentro del cristianismo, ¿no? Eh, un dios egipcio, un dios griego que es sexual, que no solamente sexual, sino que también está sexualizado por sus creyentes, ¿no? Pues hace que la práctica sexual sea algo mucho más natural, asequible, normalizante frente a las relaciones humanas, ¿no? Este problema creo yo que nos ha hecho repensar, porque si nosotros hablamos de la sexualidad de Jesucristo, que vendría a ser la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Eh, pues lo mínimo que nos podrían seguir diciendo hoy sería hereje, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de la sexualidad de Cristo? Tanto así que en nuestras iglesias seguimos poniéndole el paño al crucificado, donde históricamente no pudo haber sido así. Entonces, en ese sentido, creo que la iglesia lo que ha tratado es de humanizar cada vez más la fe. Yo todavía no entiendo el porqué de la necesidad de meterse en la cama o en la intimidad de los individuos de ciertas religiones, específicamente también del cristianismo, pero no solamente de ellos, el judaísmo, el islamismo, eh, frente a algo que es un Dios no sexual. Es decir, lo máximo que nosotros podríamos afirmar de la sexualidad de este Dios es su paternidad, y eso porque la concepción de ese momento así se manifestó. Pero ¿hasta qué punto este hecho de no tener un Dios sexualizado más allá de Jesucristo, que ajá, sí, es hombre, pero para la mente de muchas personas nunca pudo haber tenido siquiera una erección espontánea ni nada, porque eso, imagínate, eso es algo de lo que no se habla, ¿no? ¿Cómo nosotros poder empezar a sexualizar naturalmente, hablar con tranquilidad de la sexualidad humana sin la referencia sexual de la divinidad? Específicamente, pues, ajá, lo más cercano a nosotros es el cristianismo. ¿Cómo hacerlo, profe? Jesús, vea,
primero respecto a la Trinidad, digamos que quiero decir algo. La Trinidad divina es algo que casi que podríamos decir que aparece como por emanación, porque pues no hay una claridad respecto a cómo aparecen. En la Biblia dice, ya estaban ahí, o sea, ya estaban ahí cuando todo esto empezó a funcionar. Entonces, y por allá en el credo niceno-constantinopolitano, se dice que el Hijo procede del Padre y el Espíritu, en el credo griego, en el antiguo, el Espíritu también procede del Padre y todos tres conforman una misma divinidad y por lo tanto reciben la misma adoración. Esa es como la idea de Trinidad que tenemos, ¿cierto? Lo que pasa con Jesús, ajeno a todo este asunto de la sexualidad humana, es una encarnación, ¿cierto? A él sucede, es una encarnación. Y él, digamos que se despoja de su divinidad y asume el cuerpo de un hombre. Unos dicen que lo asume solo como una especie de pantomima, solo para como en forma de enseñanza, un didactismo. Otros dicen que sufrió como hombre, vivió como hombre y todo lo demás. Si creemos realmente que sufrió como hombre, existió como hombre y etcétera, respondiendo a su pregunta, tendríamos que entenderlo a él también como un hombre, ¿cierto? Se nos fue, ¿verdad? Unos, Profesor Pablo, creo que quedamos en ¿se nos que fue? Pues ya volví o no. como... Por ahí ya estoy, Profesor Pablo, creo que quedamos en... Sí, sí, ya. como hombre. Listo, ya, pero ya me están escuchando. Entonces, bueno, les estaba diciendo, como hombre, entonces Jesús tiene que haber vivido toda su sexualidad. Digamos que, sin que suene no como un insulto, lo voy a decir, pero seguramente miró, le hizo ojitos a sus discípulas, ¿cierto? No sería raro, pues él pudo haberlas mirado y pudo haberlas deseado, si estamos entendiendo como entendemos que sufrió como hombre haber estado acá en esta existencia. Listo, entonces yo pensaría que desde ahí se podría hacer una relectura. Yendo más allá, abriendo más nuestro horizonte de comprensión y nuestra perspectiva, uno puede revisar los textos apócrifos en los que inclusive nos dan la idea de que Jesús haya podido entablar una relación amorosa con María Magdalena y viene toda la leyenda pues de, de- del cáliz sagrado y de la hija de Jesús y de sus descendientes y todo eso que pues seguramente es fantasioso, pero que dentro de la realidad que pudo haber vivido Jesús en el mundo, pues pudo haber estado esa posibilidad. Digámoslo así, humanamente hablando, haber tenido novia, ¿cierto? De haber tenido la opción de casarse, pero de haber decidido, como deciden muchos hombres, optar por el reino, ¿cierto? El celibato y la vida consagrada, digámoslo así. Entonces, pensando en que Jesús es verdadero hombre, necesariamente la iglesia y todos los creyentes y nosotros y los no creyentes y prácticamente todo el mundo tendría que aceptar que si Jesús era verdadero hombre, tuvo que haber sentido algo por una mujer, tuvo que haberse enamorado y tuvo que haber tenido una de esas que tanto odiaba a San Agustín, una erección espontánea, ¿cierto? No era, era verdadero hombre y tenía que estar dentro de toda su humanidad. Creo que con eso le contesto, Jesús. Pero, profe, en ese sentido, es decir, hoy la iglesia, ¿qué necesita hacer para, primero, salirse, y no solamente la iglesia, las religiones en general, unas más que otras, ¿no? Especialmente las del libro que usted al principio tocaba, ¿no? ¿Qué deben hacer para salirse de las camas, sean individuales o sean en pareja, y permitir el desarrollo sexual del individuo y de la pareja como bien les parezca? O sea, ¿por qué esa necesidad, tanto del onanismo como cualquier otro tipo de acción sexual, por qué esa necesidad de meterse en la cama de las personas?
Bueno, Jesús, ya dentro de la doctrina de lo magisterial, yo creería que no se puede salir de ahí, porque uno de los principios, digamos, básicos de toda esa doctrina y ese adoctrinamiento es que Dios lo ve todo. Entonces, lo más íntimo, lo más privado que usted pueda realizar, Él siempre está ahí, ¿cierto? Entonces, al lado de ese panóptico sería muy difícil desligar este tipo de cosas. Entonces, pues no sé, creo que por ese lado no sería posible. Eh, sí podría ser posible entendiendo ese Dios que Jesús, ese Dios Padre que Jesús enseña, y es ese papá amoroso que entiende que su hijo tiene deslices, tiene que explorar su sexualidad, tiene que aprender ciertas cosas de su humanidad y le permite hacer hasta cierto punto, ¿cierto? Creería yo que ahí se entendería el asunto más como desde la perspectiva del Padre amoroso, ¿cierto? Que Jesús enseña, ese que pronuncian Abba, ¿cierto? El papacito, el papá amoroso que entiende a su hijo y sabe que puede tener ciertas exploraciones sexuales en las que él no se va a meter. Hay otras que sí se va a meter, por ejemplo, en el caso que hablaba ahora con Carlos Mario, el asunto del adulterio, la fornicación y ese tipo de actos que ya sí son un pecado, pues ese iría en contra de la misma doctrina moral del cristianismo si Dios no se metiera ahí, ¿cierto? Cuando usted dice meterse en la cama también hay que matizar el asunto. Hay cosas que pueden ser entendibles y dentro del matrimonio se pueden, digamos, hacer, digámoslo abiertamente, juegos eróticos y cosas cuya finalidad no solamente es la procreación, o también métodos anticonceptivos que podrían hacer mucho bien, como los métodos de barrera o las cirugías, ¿cierto? Las cuales la doctrina cristiana no prohíbe, y también creo que los judíos y los islámicos prohíben este tipo de anticoncepción. Digamos que en ese sentido Dios podría verse como un Dios amoroso que piensa en la superpoblación del mundo y todo eso. Pero ya en el sentido de la fornicación y lo otro que también es meterse en la cama, creo que ahí sí Dios tendría que ser radical y continuar con esa posición radical como tal. Listo, a mí me gustaría, tenemos 3 minutos y yo no quisiera dejar, me gustaría mucho conocer la opinión del profesor Pablo sobre esto. No sé si el profesor Pablo ha escuchado, el 16 de marzo del 2022, estoy leyendo aquí una noticia, la alcaldía de Medellín lanza la campaña hashtag Hazte el Amor para desestigmatizar la masturbación en los jóvenes y promover los derechos sexuales y reproductivos. Hoy me gustaría preguntarle si esto políticamente, ya desde un punto de vista político y social, si esto no es atentar de pronto contra la misma pluralidad de la población, teniendo en cuenta que la práctica de la masturbación es interpretada desde diferentes maneras cuando se trata de la relación del ser humano con Dios. ¿Sí? Pues para ciertas personas eso no impide su relación con Dios, para otras ni siquiera existe Dios, pero hay varias personas, o muchas personas, no podría decir con certitud, pero que consideran que no, que es una práctica pues que sigue siendo pecado en el sentido antiguo hebreo. Entonces, teniendo en cuenta esta pluralidad de la sociedad y una sociedad colombiana, ¿qué opinión le merece a usted una campaña de este estilo, pues promovida desde una alcaldía? Jeffrey, yo creo que la política no debería intervenir ni para bien ni para mal en este sentido. Eh, para nada, o sea, totalmente desfasado, está fuera de contexto el asunto, porque
volvemos al inicio, ¿cierto? Es una práctica sagrada, es una práctica íntima, es una práctica personal en la que los otros pues no tienen nada que decir, creo yo, ¿cierto? Y menos desde la política. Yo no estoy de acuerdo con esa campaña, no la conocía, sinceramente no la conocía, me parece una desfachatez llegar a ese punto, ¿cierto? Yo creería que, porque pues primero, ahorita les dije, esta charla tampoco es una apología a la masturbación, simplemente es como un rastreo muy general y una reflexión tanto religiosa como filosófica de la misma. Vuelvo y repito, la política no debería estarse metiendo en ese tipo de cosas, ¿cierto? No debería ser así. ¿Listo? Precisamente pensando no solo en lo que usted dice, de la pluralidad y todo eso es cierto, y de un país laico, sino pensando también en la libertad de los mismos individuos, ¿cierto? Cada quien llega a la masturbación, digámoslo así, por diferentes caminos, no porque alguien le esté diciendo, y mucho menos un alcalde o una alcaldía como administración, le esté diciendo que debe hacerlo. Me parece a mí que es totalmente desfasado y no estoy de acuerdo con la campaña. Listo, muchísimas gracias, profesor Pablo, por todas estas reflexiones, por toda la ilustración que nos ha dado en la ponencia. Muchas gracias a los participantes. Terminamos en las 6:01. Están cordialmente invitados para el próximo martes 2 de agosto, la séptima ponencia, cuyo título es Aborto, Bioética y Espiritualidades. Esperamos entonces, ahí tienen la inscripción, el link para que se inscriban. Y bueno, nos veremos entonces el próximo martes con una sesión más de enfoque, la espiritualidad y la filosofía de la religión, cuyo tema es la relación entre religión y sexualidad. Muchísimas gracias entonces a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme participar y bueno, gracias también a los que se conectaron, a los que preguntaron. Fue un placer haber compartido con ustedes esta serie de reflexiones. Espero que podamos seguir participando en futuros eventos. Claro que sí. Que esté muy bien, profe. Hasta luego.